¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con un personaje referente. Vamos a estar hablando con un arquitecto y urbanista, Carlos Jara Calderón. Será nuestro invitado en los próximos minutos. Así que le damos la bienvenida al programa 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Tengo el gusto de saludarlos y de conocerlos. Y esto me alegra mucho porque me hace recordar la tierra donde había nacido, la ciudad del Cusco, una tierra donde el imperio de los incas se formó y creció enormemente y prácticamente sirvió de base al mundo entero en cuanto a la arquitectura de piedra, una piedra tallada, maravillosamente bien confeccionada y construida en diferentes tipos de edificios que dan prestigio no solamente a la cultura del país, sino a la cultura del ser humano en cuanto a sus conceptos de saber aprovechar los materiales naturales debidamente y con energía. En esa tierra, a las 6:30 de la noche del día 26 de diciembre, tuve la suerte de nacer. 1927, ¿no? Al lado de mis padres, a quienes recuerdo con mucho cariño. Ellos se dedicaban mucho al trabajo relacionado íntegramente con la naturaleza. Eran prácticamente agricultores y ganaderos, de los que era la actividad más conocida y que por entonces se cultivaba en el Perú y seguramente en el mundo entero. El nacimiento en esa tierra querida la tuve con mucho amor, con mucho cariño, y pude comprender por qué y cómo se debe de amar al ser humano, porque ese era el objetivo de mi padre, sobre todo el de mi madre, que se dedicaba íntegramente a que debemos de respetar el estudio y el trabajo, que trae como gran beneficio el desarrollo de la humanidad, sobre todo la paz y el amor en el mundo entero entre todos los seres humanos. Me formé en un ambiente netamente natural, de mucha vegetación, como es Barquisimeto, una tierra de mucha vegetación, llena de árboles, llena de luz. El dios de los incas fue el sol, porque en esa tierra es lo que más brilla, lo que más culmina, lo que más hace y entusiasma a los seres humanos, la luz. La niñez la hice aprendiendo sobre todo a amar el trabajo. Mis padres, que se dedicaban mucho sobre todo a la ganadería, que era su forma más efectiva de ejercer y de trabajar. Aprendí a amar el trabajo y aprendí a amar el estudio, que era el objetivo que mi madre buscaba en nosotros. Llamo a nosotros considerando a mis hermanos, que fuimos 4. Lamentablemente, ese amor duró muy poco tiempo. A la edad de los 3 años tuve la mala suerte de que mi padre se apartara del hogar.
Y a la edad de los 11 años, la mala suerte de que mi madre se muriera a la edad de los 33 años. Prácticamente me quedé huérfano de padre y madre. Pero como mi educación la realizaba en colegios cristianos, sobre todo en el colegio La Salle, entonces los hermanos tomaron mucho interés en que pudiera seguir adelante y me propusieron que estudiara para ser hermano de San Juan Bautista de La Salle. Yo acepté porque comprendía de que era voluntad de mi madre. Pero al año que estuve en el noviciado, comprendí de que no era mi vocación. Tuve que retirarme y volver al Cusco. Y en el Cusco entonces seguir mis estudios. Los estudios los realicé ya en el cuarto y quinto año de media en un colegio nacional, donde tuve una serie de dificultades con los alumnos porque era un colegio donde odiaban a los curas. De manera de que, como sabían de que yo venía de un colegio católico, lógicamente, pues, trataban de molestarme, pero bueno, me sobrepuse a eso. Y logré de todas maneras convencer a mi promoción de que lo más efectivo es amarse el uno al otro. Y logré de que todos estos compañeros prácticamente se convirtieran en cristianos. Muchos de ellos hicieron su primera comunión bajo la dirección mía y terminamos la profesión o los estudios del quinto año y media, donde el 99% verdaderamente aceptaron ser católicos, y entonces propusimos de que el nombre de la profesión llevara el nombre del sacerdote que era nuestro profesor de religión, Isaías Vargas. Era un cura muy inteligente, era secretario general del arzobispado mayor del Cusco. Y entonces, incluso cuando se enteró de que lo nombrábamos, de que nuestra profesión llevaba el nombre de él se puso a llorar, se le saltaron las lágrimas. No pensó de tener una profesión que lo amara y lo respetara enormemente. Terminados mis estudios, entonces tenía que seguir adelante. Mi madre, antes de morir, me hizo jurar de que yo tenía que ser artista, porque me encantaba mucho la pintura y la música y las matemáticas, artista y ingeniero. Entonces, antes de ir al hospital donde la llevaron por su enfermedad, me pidió que me comprometiera en ser artista e ingeniero y ayudar a mis hermanos. Y así fue. A la semana se murió y yo seguí adelante. Y entonces, cuando terminé el bachillerato, lo primero que hice es ver la forma de estudiar Bellas Artes. Pero en la ciudad del Cusco no existía Bellas Artes. Las Bellas Artes solamente en Lima, en la capital. Pero eso quedaba muy lejos del Cusco. Y ir a la capital significaban 3 noches con 4 días. Cruzar las 3 cordilleras, la central, la occidental y la oriental. Subir a nevados a los 5.500 metros de altura. Y los camiones que iban por eso solamente iban por trochas, no por carretera, porque no existían carreteras. La única carretera que existía era una que se iba directamente a Buenos Aires, a la Argentina. De manera que llegó el momento en que encontré un camión que se iba para Lima y pedí solamente permiso a mi hermana mayor y me embarqué en el camión
sin más, sin más deseos que el de llegar a Lima e ingresar a Bellas Artes. Eran ya los últimos días y llegando a Lima, al día siguiente había que presentarse para matricularse. Me presenté, pero me pidieron todos los documentos certificados porque la Escuela de Bellas Artes en Lima era una escuela de arte superior, pertenecía a la universidad y había que entregar todos los documentos de estudio del bachillerato y de primaria. Yo no había llevado nada, pero sin embargo comprendieron mi situación, me permitieron dar el examen y luego les hice llegar todos los documentos. Señor Carlos Jara, ¿y qué recuerda de qué le gustaba hacer de niño? ¿Qué tipo de juegos? ¿Le gustaba, qué sé yo, el fútbol? ¿Qué tipo de deportes practicaba usted cuando estaba pequeño, cuando estaba en primaria y empezando la secundaria? En cuanto a deportes, en realidad, en toda mi juventud, el deporte que más practicaba era el fútbol. Incluso formamos en la casa un equipo de fútbol que pasó a ser de primera, se llamaba Tupac Amaru. Y llegó a ser de primeras y campeón del Cusco en fútbol. Allí el capitán de cancha era mi hermano mayor, el entrenador era el muchacho que era de servicio. Bueno, todo el mundo tenía un cargo dentro del deporte. Nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana para practicar hasta las 6, 7 y después ir al colegio, lógicamente. Y usted igualmente practicaba mucho la maratón. Los domingos nos juntábamos 2, 3 estudiantes y hacíamos una maratón de 23 kilómetros de ida y 23 kilómetros de retorno. Y al llegar al sitio que era la Granja Caíra, que pertenecía a la Universidad de Agricultura, nos poníamos a jugar básquet y luego retornábamos y recorríamos 23 kilómetros. Y en algunas oportunidades en el trayecto nos metíamos a las piscinas que tenían una capa de hielo encima bueno, era el entusiasmo de la juventud, práctica en los deportes. Así es. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Carlos Jara Calderón, arquitecto y urbanista, así que no se aparten de nuestra sintonía. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Hoy estamos conversando con Carlos Jara Calderón, arquitecto y urbanista. Nos decía en el segmento anterior que desde muy niño, de muy pequeño, comenzó con el dibujo, con la pintura, y que le gustaba tanto que su mamá le hizo prometer que usted se iba a dedicar a las artes plásticas, a las bellas artes, ¿no? ¿Usted recuerda qué le gustó? Más o menos cuándo empezó usted a pintar, a qué edad, y qué era lo que más pintaba, qué es lo que más le provocaba pintar. Prácticamente desde los 3 años yo empezaba a garabatear todas las paredes de la casa e incluso donde hice el kindergarten me botaron del kindergarten porque les pintaba todas las paredes y estaban cansados de esto. Pero mi madre se sentía muy feliz de saber de que me amaba el dibujo, sobre todo el dibujo y la pintura. Entonces ella me daba todo tipo de pinturitas y lápices de colores para que pudiera entretenerme. Bueno, prácticamente en las vacaciones de primaria y de secundaria me la pasaba pintando, sobre todo acuarela. Cada vacaciones me significaban hacerme por lo menos de 15 a 20 acuarelas. Y lógicamente en el colegio pues mi calificación en cuanto a dibujo era de 20, que era lo que le encantaba a mi madre. Y la otra cosa que le encantaba a mi madre eran las matemáticas. Y también las matemáticas sacábamos siempre 20. Pero no solamente yo, también mis hermanos.
prácticamente en la casa todo el mundo se dedicaba a la pintura y se dedicaba a la matemática. Le daba mucha importancia a la matemática a mi madre porque ella nos decía, todo ser humano lo primero que debe de aprender es a trabajar. Porque el trabajo es lo único que puede defender y darte independencia absoluta y no depender de nadie. Y era entonces, con ese objetivo siempre lo hacíamos. Y tanto que como mi madre trabajaba en el asunto de la ganadería, el negocio que tenían mis padres era comprar ganado en vivo, en pie, y luego mandarlo a matar, y luego venderla. Y entonces prácticamente el negocio era completo y les iba de maravilla. Pero cuando vino la separación de mis padres, entonces se quedó sola mi madre, bueno, y mi padre, claro, por su lado. Pero mi madre es una mujer muy activa. Entonces, como le aprendió mi padre el negocio de la ganadería, entonces ella lo amplió y no solamente mandaba a matar reses para vender directamente la carne por cuartones grandes, sino que entonces empezó a ofrecer carne directamente a todos los internados, a todos los hoteles, a todos los restaurantes, sobre todo a todo el turismo y entonces directamente vendía a esa gente y las utilidades eran muy fuertes. Tanto que a los 6 meses de su negocio ya empezó a construir su casa propia. Qué bueno. Carlos, ¿y usted a los 17 años? Nosotros le ayudábamos. Okay. Usted a los 17 años se trasladó al Cusco, ¿no? A estudiar. ¿Cómo fue ese inicio de los estudios a los 17 años allá en Lima? En la universidad. Bueno, yo tuve que irme a Lima. Prácticamente, como la decisión la tomaba yo, me fui sin pedir permiso a nadie del Cusco a Lima. Tomé un camión, 3 noches y 4 días. Llegué a Lima a las 12 de la noche. Y entonces el chofer me dice, bueno, joven, hasta aquí llegamos, búsquese su hotel. Y eran las 12 de la noche. Bueno, en realidad yo no estaba asustado, sino estaba contento porque al día siguiente me iba a matricular. Bueno, pero la señora, de dentro del camión había también una señora con sus 2 hijos que se hicieron muy amigos míos. Y ella me dijo, tú estás en Lima, no estás en el Cusco. Aquí no es tan fácil de decir que me voy te pueden pasar muchas cosas. Y vente, me llevó a su casa, bueno, pero en la casa ya me levanté a las 5 de la mañana al día siguiente y salía de puntillas, pero de eso la señora se dio cuenta y me llamó, me dijo, ¿dónde vas? Voy a dar examen porque ya es el día de la matrícula, tengo que matricularme. No, pues dijo, bueno, tómate un café y tú vas a hacer esto, me dio todas las indicaciones. Salí de la casa, fui a tomar mía, llegué a la plaza principal de Lima, y entonces a un policía le pregunté dónde quedaba la escuela de Bellas Artes. El policía de Bellas Artes, no, eso queda muy escondido. Te toma un taxi para que vayas allá, si no, no llegas. Yo dije, no, yo no tengo plata, necesito de todas maneras llegar, dime cómo debo de hacer. Bueno, el policía me dijo, bueno, toma atención, y me indicó paso por paso, calle por calle, esquina por esquina para llegar. Bueno, como estaba tan interesado, pues recordé todos los pasos y llegué a la Escuela de Bellas Artes. Cuando llego a la Escuela de Bellas Artes me encuentro que había una cola enorme que de toda la gente que se quería matricular, más muchachas, más mujeres que hombres. Pero una cola larguísima. De todas maneras volví hasta que llegué a la ventanilla y lo primero que me preguntaron, tus documentos, tus certificados, y yo no tenía nada porque pensé que
que para estudiar dibujo y pintura no se necesitaban certificado. Bueno, menos mal que entendieron de que estaba equivocado y entonces me dijeron, bueno, pues vamos a esperar un mes porque mañana ya das el examen. Y para el examen solamente hay 2 becas. La primera, que es comida y estudios gratis. Y la segunda, estudios gratis. Los demás hay que pagar. Bueno, yo no estaba interesado por la beca porque tanta gente, y en la capital, y siempre los provincianos no somos tan bien vistos. Bueno, pero di mis exámenes y me saqué la segunda nota. Así de que saqué la beca de estudio gratis. Fui al correo a escribir a mi familia, pero también recibí la carta en el correo donde mi apoderado me ordenaba que regresara inmediatamente, que no podía quedarme a estudiar siendo solo, no conociendo a nadie, que era muy peligroso, y que me riera inmediatamente esto, si no, no me iban a quitar absolutamente nada. Yo le contesté, no se preocupen, porque he ingresado y además aquí puedo conseguir trabajo, pero yo solamente tenía 17 años y nunca había trabajado pues, como empleador. Bueno, pero lo que hice enseguida, al frente estaba el templo de Santo Domingo, entré, le pedí a Dios y le dije, bueno, dame trabajo para poderme mantener. Salí y fui a buscar trabajo y en una fábrica donde fabricaban muebles y hacían decoraciones, me recibieron y me contrataron el mismo día. De manera de que entonces ya tenía trabajo, fui a buscar la pensión, porque no tenía, pero la busqué la pensión frente a la Universidad de Ingeniería. Y bueno, la señora que me recibió, la dueña de la pensión, era una pensión muy buena, por cierto. Me preguntó de dónde era y yo le dije que era de la ciudad del Cusco. El Cusco, eso es los Andes, la sierra. Nosotros no queremos andinos porque los andinos nunca pagan. Bueno, le dije, mire señora, aquí te voy a adelantar, yo tenía 100 soles en el bolsillo. y le pagué de los 100, el mes costaba 70 soles, le dije, ¿qué sé con los 70 más los 30 como adelanto? Bueno, se quedó media convencida de que bueno, está bien, te voy a... Te quedas, pero si donde te portes mal, te verás. Bueno, y empezamos a estudiar en Bellas Artes. Y después en la casa o en la pensión llegaron a quererme mucho porque yo ayudaba y colaboraba, de manera que me convertí en la familia de los propietarios. Y pude terminar mis estudios. Salió como profesor de artes plásticas. Se graduó como profesor de artes plásticas. Entonces ahí me gradué sacando una calificación excelente. Y me dieron el título de profesor en artes plásticas. Entonces, debido a eso, regresé al Cusco. Al regresar al Cusco, me encuentro con que mis hermanos todos también habían terminado sus estudios. No había nadie en la casa. Los inquilinos me dijeron, pero Carlitos, aquí se fueron tus hermanos y tú todas las cosas las han alquilado un apartamento y las abordado. Pero de todas maneras llamé a mi apoderado y él me contó de que estaba en un juicio con mi padre porque le estaba pidiendo la casa para seguirnos girando, pues, para... la casa que tenía era una casa muy grande, era un conventillo en realidad. De manera de que el apoderado me dice, tienes que quedarte para tener que seguir el juicio a tu padre. Y yo dije a mi padre, no le sigo ningún juicio, yo quiero llamar a mi padre y que desde el juicio olvídese, pero de tal manera voy a ir a conversar con él. Bueno, y lo busqué y hablamos con mi padre y él me dijo, bueno, mira Carlos, la albacea que ustedes tienen, lamentablemente, él no se está portando bien.
porque tu madre dejó mucho dinero. Y eso no puede ser que tan rápido se le haya terminado con lo quiero conocer a ustedes. Pero me dice, yo la casa no le entrego a él, pero tú quieres la casa. Y yo le digo, por supuesto la sé. Bueno, a ti sí te entrego. Él también, que como padre, pues nos quería mucho y nos confiaba. Entonces me entregó la casa y con eso pude acomodar la cosa. Pero entonces inmediatamente tenía que trabajar. Entonces me presenté a un concurso de la universidad para profesor de dibujo y gané el concurso para ser profesor. Pero cuando fueron a inscribirme, me preguntan la edad y yo recién estaba cumpliendo 20 años. Entonces me dijeron, esta es universidad y no puedes entrar de profesor si no tiene por lo menos 21. Bueno, dije que si no reciben a mí, ¿a quién van a recibir? No había ninguno titulado, yo estaba titulado. De manera de que tuvieron que contratarme de todas maneras. Entonces aproveché para presentarme a ingeniería. Además de ser profesor, alumno de ingeniería. E ingresé muy bien a ingeniería y entonces estudié ingeniería. Vamos a hacer una pausa, don Carlos, para cumplir con los compromisos de publicidad y al retorno seguiremos conversando con nuestro invitado Carlos Jara Calderón, arquitecto y urbanista. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Carlos Jara Calderón, arquitecto y urbanista. Nos hablaba entonces don Carlos que ingresa entonces a la facultad, usted quiere estudiar ingeniería civil, ¿no? En la Universidad San Antonio Abad a los 20 años, ¿no? Coméntenos qué pasó después. Sigo con la universidad. Entonces, resultó que en Lima, que en el Cusco, hubo un terremoto, pero de esos fuertes, que se cayeron muchísimas casas, se rajaron muchos templos, que son los templos de piedra. Bueno, el asunto que se paralizó todo, se cerraron las universidades. Bueno, era un caos total. Sin embargo, claro, y yo trataba de ayudar sobre todo a la gente afectada. Menos mal que las propiedades nuestras, pues no les sucedió nada. En eso sale un aviso, una comunicación que venía de Lima, que aceptaba que los estudiantes de la universidad podían matricularse en las universidades de Lima. Entonces, claro, aproveché, agarré un avión y me fui para Lima. Ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, que es muy difícil de ingresar, pero esta vez entré de maravilla. Y estudiando el primer año, y ya me tocó pasar el segundo año, se abre en el Perú la Facultad de Arquitectura, que la formó Belaúnde de Terry, el que fue presidente de la República. Entonces se abrió con tan solo 20 posibilidades de alumnos. Entonces había para 20 alumnos espacio para... Entonces, pero cuando dieron esa noticia, pues todo el mundo quería estudiar arquitectura porque estaba de moda. Y de manera de que cuando yo fui a matricularme, unos seres amigos me dicen, mira Carlos, no te matricules, porque todos esos puestos ya están ocupados por la gente millonaria rica que los compren. 20 puestos pues en 2 por 3, esto está en manos de los millonarios. Y en realidad en el Perú por entonces había gente que ganaba más que el mismo país, ya. Y los negocios eran así todos. Entonces trataron de desanimarme, pues que no perdiera mi tiempo ni gastara plata si no iba a ingresar.
Pero de todas maneras me presenté. La única persona que estaba de acuerdo conmigo era mi hermana, que ella ya había terminado sus estudios en la universidad, pero me dijeron, bueno, sigan más adelante, vamos a probar. Dios sabe lo que hace. Me presenté, ingresé entre los 5 primeros. De manera que empecé a estudiar arquitectura. Al estudiar arquitectura, yo era profesor de dibujo y en arquitectura el dibujo es fundamental. De manera que las primeras prácticas que se hicieron de dibujo de diseño, pues yo estaba demasiado adelantado. Tanto que el profesor de dibujo me tenía que poner 20 para poder matricular haciendo un 15. De manera de que eso hizo de que me creara cierta situación muy positiva en la universidad, tal que el profesor de dibujo tenía que irse para Europa, que lo invitaban y no tenía quien dejar el cargo, entonces pidió que me hiciera cargo yo. Entonces el consejo de profesores dijo, no, solamente puede entrar de profesor por unanimidad de los profesores. Él no, claro, tiene su título de la universidad, pero aquí en la universidad, pues sobre todo en Lima, pues, entraban los genios más. Entonces hicieron una votación para ver y votaron a favor mío todos los profesores, de manera que entré también como profesor. Sí, de que terminé mis estudios como profesor y abrí mi propia oficina de desarrollo de proyectos, porque los profesores me encargaban que yo les hiciera sus trabajos, sus dibujos, sus perspectivas, y me pagaban muy bien. Me pagaban tan bien que pude comprarme un carro, que ya era tan difícil por entonces. Y cuando ya di el examen de grado, Belaúnde, que fue mi examinador, Belaúnde Terry, y me puso 20 en el examen. De manera que yo presenté un proyecto sobre un centro vacacional turístico en la ciudad de Ollantaytambo. Ollantaytambo queda en la zona de Machu Picchu, y esa pues tenía mucho turista. De manera que el proyecto mío tuvo pues una acogida muy grande. Tanto que el presidente de la República, cuando Belaúnde fue presidente, mandó hacer una maqueta del proyecto mío y propuso de que se hiciera en 3 regiones del Perú, en el sur, centro y norte, la construcción del complejo. Y bueno, y de ahí, por otro lado, enseguida me dieron a que hiciera el proyecto de la Universidad del Cusco, que también, y varios proyectos. Pero, y en marzo del 55 participó en el concurso internacional de arquitectura, ¿no? Sí, bueno, de ahí se estudia el urbanismo. Y ya entré al Instituto de Urbanismo para hacerme urbanista. Entonces ya era artista, era arquitecto y era urbanista. Y bueno, entonces Belaúnde me propuse, él se metió en más político y entonces me propuso a ver si yo podía seguir pues el camino político de él y poder tener un cargo alto. El objetivo era que podía ser ministro de vivienda, pero en realidad la política no me agradaba. Y en eso recibí una carta de Venezuela. En esos años, muchos estudiantes venezolanos fue al Perú, porque aquí se cerraron universidades. Era la época del gobierno militar de Pérez Jiménez. Y bueno, cerraron universidades. Y entonces fue mucha gente a estudiar arquitectura en el Perú. Y llegaron, desde Barquisimeto llegaron, sobre todo, 3 que fueron muy amigos míos, a Julio Simón Jiménez, no sé si se acuerdan de Julio Simón Jiménez, que ha sido director
viceministro. El asunto es de que cuando llegó el grupo de como de 15 estudiantes de arquitectura, me dijo, mira, Jara, por favor, atiende a esos muchachos que se ubiquen bien, que vivan bien y todo, que los vamos a recibir y les vamos a dar todo tipo de ventajas. Y así fue. Y no solamente arquitectura, también ingeniería, todo, y trataron de apoyarlos y ayudarlos en todo sentido. Entonces, prácticamente, los estudiantes de arquitectura estaban casi, digamos, bajo mi responsabilidad. Bueno, sobre todo para que tuvieran un buen restaurante, un lugar donde puedan comer bien, donde puedan dormir bien y que no tengan problemas, dificultades y todo. Bueno, hicimos todo eso hasta que se graduaron. Y terminaron sus estudios, se graduaron de arquitectos. Yo sabía mucho a ellos, estaban muy contentos conmigo y esos se vinieron ya con su título para Venezuela. Pero ellos se enteraron de los triunfos que tenía en el Perú. En el Perú, cuando recibí el título de arquitecto, más o menos a los pocos meses se presentó un concurso mundial que lo organizaba el gobierno de Panamá para su expresidente que había muerto. Pero para eso había que ser pues un genio de la arquitectura. Entonces hicieron invitaciones, invitaron a 2 arquitectos peruanos, también invitaron de Venezuela, del Brasil, de Europa, muchísimos. El asunto era como 27 concursantes seleccionados, invitados especialmente. Claro, a mí no me podía invitar porque lo mínimo que había que tener práctica profesional eran 5 años. Y yo era recién salido. Entonces, el invitado del Perú fue Juan Patos de Sena, un arquitecto de 50 años ya, y ya tenía prestigio internacional, y lo invitaron. Pero justo cuando empezaba a hacer el proyecto, era la diseñara, le viene un ataque al corazón y se muere. Los padres eran parientes del presidente de la República, de Prado Ugarteche, eran millonarios, y pues entonces, claro, ellos no podían dejar que la cosa de su hijo, de un arquitecto de prestigio, que se quedara así. Entonces pidieron a Belaúnde que se encargara pues, de hacerse cargo del proyecto y que lo reemplazara a su hijo. Pero bueno, Belaúnde como que no estaba muy de acuerdo con eso. A otro arquitecto de prestigio era Héctor Velázquez, de gran prestigio internacional, pero tampoco no estaba muy de acuerdo. El asunto que repentinamente me llega una carta de Belaúnde Terry, que necesitaba hablar conmigo. Yo fui donde él y me dice, mira, Jara, toma esta carta y vete a una reunión que hay en tal parte. Pero primero me dijo, ¿tú quieres para entrar al concurso internacional? Bueno, le dije, claro, pero yo estoy recién egresado y no me van a recibir. Y además, es imposible. No, dije, no, yo no me compré una cosa que sé que me van a... El asunto es que al mes llega la noticia de que habíamos ganado primer premio y en los periódicos decía primer concurso mundial, porque fue un concurso mundial, que gana el Perú. ¿Qué tal? Satisfactoriamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos para la parte final de estos 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el arquitecto y urbanista Carlos Jara Calderón. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el arquitecto y urbanista Carlos Jara Calderón. En marzo del 57, en un concurso nacional de arquitectura, recibe el primer premio por el proyecto del Teatro Municipal del Cusco. En julio del 57, el Consejo Provincial del Cusco le otorga un diploma de honor por los proyectos y obras realizadas a nivel nacional e internacional.
En mayo del 58 es diplomado como miembro activo del Colegio de Arquitectos del Perú y luego el decano de la Facultad de Arquitectura del Perú, arquitecto Fernando Balaúnde Terry, le entrega un documento certificado sobre su situación profesional, documento que ya él conserva. En junio del 58 viaja a Caracas, Venezuela, por invitación especial de amigos arquitectos venezolanos para participar en el proyecto de un complejo turístico frente al lago de Valencia en un terreno de 90 hectáreas promovido y financiado por empresarios valencianos. En mayo del 59 revalida el título de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela y el 11 de julio oficialmente se acredita como arquitecto venezolano. En julio del 59 es contratado como arquitecto urbanista jefe de la Sala Técnica por el Ejecutivo del Estado Lara, a entera satisfacción del gobierno regional, como consta en la credencial firmada por el entonces gobernador del Estado Lara, doctor Eligio Anzola Anzola, y por el secretario general de gobierno, Rafael Montes de Oca. Paralelamente a los trabajos que se realizaban en Lara, apoyaba y participaba en todas las actividades de desarrollo histórico, artístico y turístico en el estado Lara. Cabe destacar por su bajo costo y colaboración de los pobladores que participaron en las obras, el diseño y construcción de la iglesia de la Virgen del Pilar en Río Claro, el diseño y construcción de la Casa de la Cultura de Río Claro, el diseño y construcción de la concha acústica en Barquisimeto, el diseño y construcción de la Iglesia de la Piedad en Cabudare, Estado Lara, el diseño y construcción de la Plaza Andrés Eloy Blanco en Barquisimeto. Esta obra de la concha acústica, ¿cómo le vino a la mente? ¿Cómo concibió el hacer ese proyecto de la concha acústica? La concha acústica. Recuerdo que pasábamos por el puente Simón Bolívar con Eligio Anzola, que era el gobernador. Y entonces Eligio Anzola me dice, mira, esa quebrada está muy mala, es un basural y hay que mandarlo a limpiar. A ver, mira, ¿qué se podría hacer para acomodar eso? Entonces yo le digo, mira, arquitecto, déjeme revisarlo bien, o doctor, el abogado. Déjame. Entonces bajamos, vi, y era grande, y al lado había, a los costados, dos urbanizaciones de gente pobre, que había muchos robos y muchas cosas, y esta gente pobre pues desesperada porque parecía que ese lugar era también un escondite de ladrón. Pero sobre todo botaban toda la basura allí. Entonces le dije a la doctora Anzola, mire, ¿por qué no hacemos un parque aquí? Él me dice, no es mala la idea, pero déjame consultar con el hermano de La Salle, porque él fue lasallista. Que ellos me estaban pidiendo dónde poner sus monumentos a San Juan Bautista de La Salle, y ahí te digo si podemos, porque si ellos quieren, aquí hacemos pues el parque San Juan Bautista de La Salle. Entonces hablaron y verdaderamente pues los lasallistas se alegraron. Pero yo pensaba de que podía ser junto a su colegio, porque también había otro, por ahí había otro basural. Entonces me dijo el arquitecto, a ver, hace un proyecto de esto y vamos a hablar con los curas. Y hice pues, unos bocetos rápidos y hablaba con los curas, y los curas se contentaron. Les decía, sí, me dijo, está bien, pero los curas tampoco no conocían a fondo eso, porque si hubieran bajado, se hubieran encontrado con aquella que se daba miedo de entrar ahí, y un olor insoportable. Bueno, entonces, dijeron que sí. Bueno, le dije, pero doctora Anzola, no tenemos presupuesto, porque esto cuesta plata. Claro, yo no pensaba en un parquecito cualquiera, yo pensaba en un parque con concha acústica, sobre todo porque ya el grupo de los artistas individuales, esos que tocan el cuatro, que cantan, pero así aisladamente por aquí y por allá, pues no tenían dónde presentar sus cosas, pero eran amantes del arte. Entonces yo pensé en ellos, dije, aquí es una oportunidad, se hace una concha para que ellos pues, puedan presentarse al público el escenario, mejor dicho,
pueden sentarse al público en la grama, en los pastos, y como hacen en Estados Unidos, pues las orquestas están en el campo y tocan y va toda la gente, ya hasta sus picnics escuchando música. Entonces, con ese criterio hice eso. Entonces, y al doctor Anzola le gustó. Había manantes, había salidas de agua, manantes había allí, pero se perdían esos manantes, pero mucha gente iba a sacar agua para comer ahí. ¿Cómo conoció a su esposa? ¿Cómo la conoció? Bueno, esa es una historia muy especial. Eso estaba en Caracas y me tocaba mis vacaciones de 15 días. Y decidí irme a México a estudiar la zona arqueológica de México. A mí me cuenta, ahora les voy a enseñar cosas de arqueología. Entonces, me fui para estudiar sobre todo la zona arqueológica más importante, que es Mérida. Bueno, pero la noche que iba a salir en el avión, se me presentó un compañero de la universidad. Yo iba a la universidad de la central, más que todo por las excursiones que hacía, y era parte del grupo de excursionistas. Entonces fue con su novia. La novia era una peruana. Entonces, bueno, yo le abrí la puerta, entraron todos los amigos. Pero la muchacha me dice: mire, arquitecto, yo quiero pedirle un favor, si me puede entregar esta carta a una amiga íntima que tengo en México. Yo le dije: mire, yo voy a México a visitar Sonagrel. Si me pongo a repartir cartas, voy a perder mucho tiempo. No puedo hacerlo. Entonces, pues se quedó, entonces el novio, que era muy amigo mío, me dice: pero Carlos, ¿cómo es posible? Esa muchacha es como hermana de ella y además parece que se ha accidentado y por eso que le escribe la carta. Que dejar un ratito, te vas, pues, y más nada. Bueno, está bien, ok, recibí la carta. Y el día sábado, pues, viajé en el avión, fui para México. Entonces, me fui volando el sábado y el domingo me levanté a las 6 de la mañana y fui a entregar la carta a las 6 de la mañana. Fui a buscarla y toqué la puerta de la casa donde vivía. Sale la mamá. Y le digo: vengo a traer esta carta para fulana de tal. Sí, yo soy la mamá, pero yo pensé que usted era el panadero, porque usted era bien el panadero. Bueno, de todas maneras, no me hace favor de entregarle esta carta que le entrega a su amiga fulana de tal. Pero me dije: no, tiene que entregarle personalmente a ella, porque mi hija es muy... ok. Y salió la hija, pues, y era... pero salió cojeando, se había roto la clavícula. Y entonces, cuando yo, pues, se alegró mucho. Bueno, entonces, claro, la conocí y me despedí, listo, y me fui. Ahí nació el amor. ¿Cuántos Y hijos? a los 3 días, entonces, a los 3 días llegamos a México. Y su mamá se regresaba al Perú y se quedaba ella porque ella estaba estudiando un posgrado de química justo con el inventor de la penicilina. Estaba... Y bueno, y entonces de ahí, claro, ya como ya nos empezó, entonces nos quedamos un día donde yo tenía 3 días más. Y salíamos los 3 días, salíamos a pasear y pronto, pero quedamos enamorados, pero fríamente, no sin nada, pero claro, el asunto de que ella se volvió al Perú y yo me vine pero nos escribíamos. Hasta que llegaron las próximas vacaciones,
fui al Perú y no sé por qué llegué a su casa, me recibió su papá. Y el papá, yo le digo al papá, vengo por fulano, sí, pero sí, sí nos conocemos, pero me dice, pero ¿usted tiene alguna intención con ella? Le digo, sí, pienso casarme con ella. Cuando le dije eso, el señor ni remotamente pensaba de que, pero yo sabía, sí, pienso ganar. Y entonces, vamos a llamarla, pues entonces la llamó, y dije, mira, esto dice, entonces ella también se quedó un poco sorprendida, pero de todas maneras yo también estoy de acuerdo. Bueno, y así fue nuestro matrimonio. Qué bueno. Bueno, y así estamos llegando al final de esta entrevista con el arquitecto y urbanista Carlos Jara Calderón, con 96 años de edad. Una de las personalidades que ha hecho su aporte desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico a nuestra ciudad y a nuestro estado Lara, y se lo hemos querido hacer como un homenaje pues, a esa fructífera trayectoria. En la cámara y la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.